El mes que cumplí 28 años recibí una subida de sueldo, 300 euros brutos más al mes. Me lo dijeron en una reunión, salí al pasillo, llamé a mi madre, le conté. Estaba eufórico. Esa noche quedé con mis amigos a celebrarlo. Pedí yo las rondas, actualicé el plan del gimnasio, reservé unas vacaciones que llevaba posponiendo. Y al final de ese mes, cuando miré mi cuenta, me di cuenta de que no tenía ni 50 euros más que el mes anterior. 300 euros de subida. 0 euros de diferencia real en mi vida. Y lo peor es que tardé 6 meses en entender por qué. Me llamo Alejandro, llevo varios años estudiando finanzas personales y comportamiento económico. Y hoy vamos a hablar de algo que casi nadie entiende, aunque lo viva todos los meses. Vamos a hablar de la nómina. No de cómo ganarla, no de cómo negociarla, sino de cómo leerla correctamente. Porque hay un error que comete el 80% de los trabajadores cada vez que reciben su nómina. Un error tan pequeño y tan cotidiano que resulta casi invisible, y que sin embargo te puede estar costando miles de euros al año en decisiones financieras equivocadas. Hoy vamos a ver exactamente cuál es ese error, por qué lo cometemos, qué consecuencias tiene y cómo corregirlo esta misma semana. Antes de entrar en materia, necesito que entiendas algo que a mí me costó entender durante años. La nómina es el documento financiero más importante de tu vida y la mayoría de personas solo mira un número en ella. Un solo número, el que aparece al final, el líquido a percibir, lo que llega a tu cuenta. Y esa obsesión con un único número, ignorando todo lo demás, es exactamente el error del que vamos a hablar hoy. No porque el número final no importe, sino porque si no entiendes de dónde viene ese número y qué hay entre tu salario bruto y ese líquido, estás tomando decisiones financieras con información incompleta. Y las decisiones tomadas con información incompleta tienen consecuencias incompletas, es decir, consecuencias que no anticipas y que te pillan por sorpresa. El primer estudio que quiero contarte viene del Instituto de Economía Laboral de Bonn, uno de los centros de investigación económica más respetados de Europa, y data de 2019. Analizaron los patrones de comportamiento financiero de trabajadores en varios países europeos tras recibir aumentos salariales, y encontraron algo que me dejó sin palabras cuando lo leí. El 83% de los trabajadores que recibían una subida de sueldo ajustaban su gasto hacia arriba en una cantidad mayor que el aumento real neto que habían recibido. Lo repito porque es importante, gastaban más de lo que habían ganado, no porque fueran irresponsables, sino porque calculaban mentalmente su subida basándose en el bruto, que es el número que les habían comunicado, sin restarle los impuestos adicionales ni las cotizaciones adicionales que ese bruto más alto generaba. Pensaban que tenían más dinero del que realmente tenían y gastaban en consecuencia. Yo era parte de ese 83%. Cuando me subieron 300 euros brutos, mi cabeza calculó algo así como 300 euros más al mes, y empecé a gastar como si tuviera eso disponible. La realidad es que después de retenciones de IRPF y de cotizaciones a la seguridad social, esos 300 euros brutos se habían convertido en aproximadamente 185 euros netos. 185, no 300. La diferencia entre lo que yo creía que había ganado y lo que realmente había ganado era de 115 euros al mes. 115 euros que yo estaba gastando de más cada mes sin saberlo. En un año, esos son 1.380 euros. En 5 años, sin contar el interés compuesto de lo que podría haber ahorrado con eso, son casi 7.000 euros, desaparecidos, por no haber leído bien un documento que tenía en mi cuenta bancaria todos los meses. Quiero presentarte a 4 personas. Sus historias son una mezcla de casos reales que he conocido a través del canal y situaciones que me resultan muy familiares de mi propia experiencia. Los nombres son ficticios, pero los números son reales. La primera es Isabel. Tiene 31 años, trabaja como técnica de recursos humanos en una empresa mediana de Valencia y gana 2.300 euros brutos al mes. Isabel lleva 3 años en la empresa y nunca ha abierto su nómina completa.
Sabe lo que le llega a la cuenta, que son en torno a 1.690 euros, y a partir de ahí gestiona su vida. Cuando le pregunté si sabía cuál era su tipo de retención de IRPF, me miró como si le hubiera preguntado en otro idioma. No lo sabía. Cuando le pregunté si sabía cuánto cotizaba a la seguridad social, tampoco lo sabía. Cuando le pregunté si sabía qué parte de su salario estaba exenta de cotización, silencio total. Isabel no sabe nada sobre su nómina más allá del número final. Y lo más llamativo es que Isabel trabaja en recursos humanos, gestiona las nóminas de otras personas, pero la suya propia es un documento que recibe, archiva sin leer y olvida. Cuando nos sentamos juntos a revisar su última nómina, encontramos algo que le cambió la cara. Llevaba pagando una retención de IRPF del 18%, cuando por su situación personal, soltera, sin hijos, con ciertos gastos deducibles que nunca había comunicado a la empresa, su retención correcta debería estar en torno al 14%. 4 puntos porcentuales de diferencia. En su salario bruto anual, esos son aproximadamente 1.104 euros, que cada año la empresa le retenía de más y que se regularizaban parcialmente en la declaración de la renta. 1.104 euros que Isabel prestaba al Estado sin interés cada año por no haber rellenado correctamente el modelo 145 cuando empezó en la empresa. El segundo es Tomás. Tiene 35 años, es comercial en una empresa de tecnología en Madrid y tiene un salario mixto. Base fija de 2.000 euros brutos, más comisiones que pueden sumar entre 300 y 800 euros brutos adicionales al mes según los resultados. Tomás vive en un piso de alquiler de 900 euros al mes y tiene un préstamo de coche de 220 euros mensuales. El problema de Tomás es que planifica sus gastos fijos basándose en el bruto total cuando va bien, sin tener en cuenta que las comisiones tienen una retención diferente a la parte fija en determinadas circunstancias, y sin tener en cuenta que cuando su salario variable sube, su tipo marginal de IRPF sube con él. Hay meses que Tomás cobra lo que espera, meses que cobra más y meses que cobra significativamente menos, pero sus gastos fijos los tiene calibrados para cuando cobra más. Cuando le va peor en ventas, entra en un pequeño déficit mensual que cubre con la tarjeta de crédito sin pensarlo demasiado. Cuando le va bien, en lugar de corregir ese déficit acumulado, lo celebra gastando. Cuando revisamos juntos su situación, Tomás llevaba 17 meses en ese ciclo y tenía 1.800 euros de deuda rotativa. En la tarjeta de crédito al 17,9% de interés. No por ganar poco, por no entender la estructura de lo que ganaba. La tercera es Patricia. Tiene 29 años, trabaja como auxiliar de enfermería en un hospital público de Sevilla y tiene un contrato fijo con turnicidad. Patricia tiene una situación que en papel parece simple, pero que en la práctica es más compleja de lo que parece. Además de su salario base, su nómina incluye complemento de nocturnidad, plus de fin de semana, horas extraordinarias en ciertos meses y un complemento de productividad trimestral. Patricia sabe cuánto le llega a la cuenta al final de mes, pero no sabe distinguir en su nómina qué parte corresponde a cada concepto, ni cuáles de esos complementos cotizan a la seguridad social, cuáles están parcialmente exentos y cuáles tributan como rendimiento del trabajo normal. Esta confusión le genera dos problemas concretos. El primero es que no sabe cuál es su salario base real cuando tiene que negociar, porque mezcla mentalmente todos los conceptos. El segundo es que algunos meses que trabaja muchas noches y fines de semana cobra significativamente más, y como no distingue qué parte es estructural y qué parte es variable, toma decisiones de gasto como si ese nivel de ingresos fuera permanente. Los meses siguientes, cuando vuelve a la rotación normal, los ingresos bajan, y Patricia se encuentra con gastos que no puede sostener con facilidad. El cuarto es Ernesto, 42 años, autónomo que hace 3 años pasó a ser trabajador por cuenta ajena en una empresa del sector servicios, con un salario de 3.500 euros brutos.
Ernesto viene del mundo del trabajo por cuenta propia, donde gestionaba él mismo sus impuestos trimestralmente, sabía exactamente lo que ganaba, sabía exactamente lo que pagaba en impuestos y cotizaciones, y tenía un control muy claro de su situación financiera real. Cuando pasó a ser asalariado, la gestión de los impuestos se volvió invisible para él. Ya no los pagaba trimestralmente, ya no los gestionaba, ya no los veía. La empresa los retenía directamente. Y eso, que en teoría debería haber simplificado su vida, en la práctica rompió el mecanismo de conciencia financiera que Ernesto había construido durante años. Empezó a gastar como si su líquido a percibir, 2.450 euros, fuera su salario real, sin tener en cuenta que ese dinero era la parte que llegaba a su cuenta después de que la empresa ya hubiera pagado por él a la seguridad social más de 300 euros adicionales en cuota patronal, ni que su coste real para la empresa era de más de 4.000 euros al mes. Cuando le expliqué esto, Ernesto se quedó mirando el techo durante varios segundos. Llevaba 3 años pensando en sí mismo como alguien que ganaba 2.450 euros, cuando en realidad su coste laboral total para la empresa era de 4.200 euros. Esa diferencia de perspectiva tiene consecuencias enormes en cómo negocias, en cómo valoras tu posición en el mercado laboral y en cómo planificas tu carrera. Voy a explicarte ahora la estructura real de una nómina española, porque entenderla es la base para no cometer el error del que estamos hablando. Una nómina española tiene básicamente 3 partes que la mayoría de la gente no distingue correctamente. La primera parte son los devengos, es decir, todo lo que la empresa te debe pagar. Esto incluye el salario base, que es la cantidad fijada en tu contrato para tu categoría profesional. Los complementos salariales, que pueden ser por antigüedad, por turnicidad, por responsabilidad, por peligrosidad, por nocturnidad, por rendimiento y un largo etcétera según el convenio colectivo de tu sector. Las horas extraordinarias sí las hay. Las gratificaciones extraordinarias, como la paga de Navidad y la de verano, que aparecen en la nómina del mes en que se pagan o que se prorratean cada mes si así se ha acordado. Y las percepciones no salariales, que son dietas, gastos de transporte, indemnizaciones y otros conceptos que no tributan como salario, o que lo hacen de forma diferente. La segunda parte son las deducciones que van a cargo del trabajador. Aquí hay 2 grandes bloques. El primero es la cotización a la seguridad social, que incluye contingencias comunes, que es aproximadamente el 4,70% de tu base de cotización. Desempleo, que es el 1,55% si tu contrato es indefinido. Formación profesional, que es el 0,1%. Y horas extraordinarias si las hay, con tipos diferentes según sean por fuerza mayor o estructurales. El segundo bloque de deducciones es la retención de IRPF, que es el porcentaje que la empresa te retiene a cuenta de lo que pagarás en tu declaración de la renta. Este porcentaje depende de tu salario anual, de tu situación personal y familiar, y del modelo 145 que hayas rellenado con la empresa. La tercera parte, que no aparece en tu nómina pero que necesitas conocer, es la cotización a la seguridad social, que paga la empresa por ti, llamada cuota patronal. Esta cantidad oscila alrededor del 29,90% de tu base de cotización y es un coste real que tu empresa tiene por tenerte contratado, aunque nunca lo veas en ningún documento que recibas tú directamente. Conocer este número cambia completamente la perspectiva de cuánto vales realmente en el mercado laboral. Ahora, voy a explicarte los 6 errores concretos que comete la mayoría de personas al leer su nómina, porque no es suficiente con saber que existe un error. Hay que saber exactamente cuáles son para poder corregirlos. El primer error es confundir salario bruto con coste empresa. Cuando negocias tu salario, el número que hay sobre la mesa es el bruto, pero la empresa no solo paga ese bruto más la cuota patronal a la seguridad social, que como hemos visto, ronda el 29,90% de la base de cotización.
Si tu salario bruto anual es de 24.000 euros, el coste real para tu empresa es aproximadamente de 30.000 euros o más. Esta diferencia importa porque cuando negocias un aumento, sabes cuánto cuesta realmente para el otro lado de la mesa. Un aumento de 2.000 euros brutos anuales le cuesta a tu empresa aproximadamente 2.600 euros reales. Conocer esto te da una perspectiva mucho más precisa de la conversación. El segundo error es no revisar la base de cotización. La base de cotización es el número sobre el que se calcula lo que pagas a la seguridad social y lo que paga la empresa. No siempre coincide exactamente con tu salario bruto mensual, porque hay conceptos que no computan en esa base, o que computan de forma diferente. Si tu base de cotización es más alta de lo que debería, estás pagando más seguridad social de la necesaria. Si es más baja porque la empresa ha cometido un error, podrías estar acumulando menos derechos de prestaciones de los que te corresponden. Revisar que tu base de cotización es correcta tarda 2 minutos y puede tener consecuencias significativas, tanto en lo que pagas ahora como en la prestación de desempleo o la pensión que recibirás en el futuro. El tercer error es no actualizar el modelo 145 cuando cambia tu situación personal. El modelo 145 es el documento que le dices a tu empresa cómo calcularte la retención de IRPF. Si cuando te contrataron eras soltero, sin hijos y sin deducciones especiales, y ahora tienes una hipoteca, o te has casado, o tienes un hijo, o has empezado a cuidar a un familiar dependiente, tu retención debería haber bajado para reflejar esa nueva situación. Si no has actualizado ese modelo, estás pagando una retención calibrada para una situación que ya no existe. En muchos casos, esto se corrige parcialmente en la declaración de la renta, donde te devuelven parte de lo que has pagado de más. Pero esa devolución no tiene intereses. Le has prestado dinero al Estado gratis durante todo el año. El cuarto error es no distinguir entre los complementos salariales fijos y los variables. En muchas nóminas hay una parte fija que llega todos los meses sin excepción y una parte variable que depende de asistencia, productividad, rotación de turnos u otros factores. Si mezclas mentalmente los dos bloques y planificas tus gastos fijos basándote en el total, incluyendo la parte variable, los meses en que esa parte variable baja, te encontrarás con un problema. El primer paso para no caer en este error es saber exactamente cuánto es la parte garantizada de tu nómina, la que llegará pase lo que pase, y planificar tus compromisos fijos basándote solo en esa cifra. El quinto error es no revisar los errores administrativos de la propia nómina. Sé que suena raro, pero las nóminas tienen errores con más frecuencia de lo que la gente piensa. Un estudio del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España estimó que alrededor del 15% de las nóminas contienen algún tipo de error, desde un complemento que deja de aplicarse sin que nadie lo notifique hasta una categoría profesional que no se ha actualizado tras un cambio de puesto. La mayoría de estos errores favorecen involuntariamente a la empresa, no al trabajador, y como el trabajador no revisa la nómina, el error se perpetúa durante meses o años. He conocido casos de personas que llevaban 2 o 3 años cobrando 100 o 200 euros menos al mes de lo que les correspondía por convenio, sin saberlo, simplemente porque nunca habían comparado su nómina con la tabla salarial de su convenio colectivo. El sexto error, y este es el más costoso a largo plazo, es no conectar la nómina con la planificación financiera personal. La nómina no es solo un comprobante de ingreso. Es la fuente de datos más importante que tienes para tomar decisiones financieras correctas. ¿Cuánto puedes destinar al ahorro? ¿Cuánto a la inversión? ¿Qué hipoteca puedes pagar? ¿Qué préstamo puedes asumir? Todo eso depende de entender correctamente cuánto ganas neto, cuál es la parte fija y cuál es la variable, y cómo puede variar esa cantidad en el futuro. Sin esa información correcta, todas las decisiones financieras que tomas están basadas en suposiciones incorrectas. Ahora quiero hablarte de algo que me parece especialmente importante y que tiene que ver con la psicología de por qué cometemos estos errores, aunque tengamos el documento disponible todos los meses.
La respuesta viene de la economía del comportamiento y específicamente de un fenómeno que los investigadores llaman la aversión a la información negativa o incómoda. Un estudio de la Universidad de Ámsterdam, publicado en el Journal of Economic Behavior, publicado en 2016, demostró que las personas evitan activamente buscar información que podría revelarles algo que no quieren saber. No porque sean perezosas, sino porque el cerebro anticipa el malestar emocional de descubrir algo negativo y decide inconscientemente que es mejor no mirar. En el contexto de la nómina, esto se traduce en lo siguiente. Parte de nosotros sabe que, si empezamos a entender todos los descuentos que hay entre el bruto y el neto, si empezamos a ver cuánto nos retiene el Estado, cuánto va a la seguridad social, cuánto desaparece antes de que llegue a nuestra cuenta, vamos a descubrir que lo que realmente tenemos para vivir es bastante menos de lo que nos gustaría. Y para evitar esa sensación de malestar, simplemente no miramos. Nos quedamos con el número del líquido a percibir y cerramos el documento. El problema es que evitar la información no cambia la realidad. Solo nos deja tomar decisiones sin la información necesaria para tomarlas bien. Y las consecuencias de esas malas decisiones son mucho más incómodas que la incomodidad inicial de entender la nómina de verdad. La solución que yo encontré, y que funciona porque está basada en los datos en lugar de en la motivación, es lo que llamo la auditoría de nómina trimestral. No mensual, porque hacerla mensualmente se vuelve una carga y se abandona. Trimestral, 4 veces al año, media hora cada vez. El proceso tiene 4 pasos concretos. El primer paso es calcular el ratio bruto-neto real. Divide el líquido que te llega a la cuenta entre el salario bruto mensual que aparece en la nómina. Multiplica por 100. Ese es tu ratio personal. La mayoría de personas con un salario en el rango de los 2.000 a los 3.000 euros brutos mensuales tienen un ratio de entre el 68 y el 74% dependiendo de su situación personal. Si tu ratio es significativamente más bajo, hay algo que revisar. Si hay meses en que ese ratio cambia sin que haya cambiado nada en tu situación, también hay algo que revisar. Conocer tu ratio y monitorizarlo trimestralmente te da una señal de alarma temprana para cualquier cambio en tu nómina. El segundo paso es revisar que tu retención de IRPF es la correcta para tu situación actual. Para esto, necesitas usar el simulador de retenciones que tiene la agencia tributaria en su página web. Es gratuito, es público, está actualizado y en 10 minutos te dice exactamente cuál debería ser tu porcentaje de retención. Si el porcentaje de tu nómina es más alto que el que te da el simulador, tienes que entregar un nuevo modelo, 145 a tu empresa con la situación actualizada. No necesitas un gestor para hacer esto, solo necesitas 10 minutos, el simulador y saber cuál es tu situación personal. El tercer paso es verificar que tu categoría profesional y tu convenio colectivo están aplicados correctamente. Cada sector tiene un convenio colectivo que establece salarios mínimos por categoría y nivel de antigüedad. Ese convenio es público y está disponible en el Boletín Oficial del Estado o en la web del Ministerio de Trabajo. Localiza tu convenio, encuentra tu categoría, comprueba que el salario base de tu nómina corresponde al mínimo que te corresponde por esa categoría y por tus años de antigüedad. Si no corresponde, tienes una diferencia salarial que es recuperable. En muchos casos, las empresas pagan por encima del convenio, pero en otros no están aplicando correctamente los incrementos anuales pactados. El cuarto paso es actualizar tu presupuesto mensual con el número correcto. Una vez que has verificado que tu nómina es correcta y que entiendes su estructura, toma el líquido neto garantizado, es decir, solo la parte fija sin los variables. Y ese es el número que usas para planificar tus gastos fijos del mes. Los variables, si llegan, van directamente a ahorro o a inversión, nunca a gastos fijos. Esta distinción entre ingresos garantizados e ingresos variables es uno de los cambios más importantes que puedes hacer en tu gestión financiera personal, y no cuesta nada excepto entender bien tu propia nómina. Ahora vamos con la matemática a largo plazo,
porque es donde esto se vuelve realmente relevante. Imagina que gracias a actualizar tu modelo 145 recuperas 4 puntos de retención de IRPF. En un salario bruto de 24.000 euros anuales, esos son 960 euros netos adicionales al año que ahora tienes disponibles desde el principio, en lugar de esperar a la devolución de la renta con 6 o 12 meses de retraso. Si esos 960 euros los inviertes a principios de año en un fondo indexado con una rentabilidad media histórica del 7% anual, a los 10 años tienes aproximadamente 13.320 euros. A los 20 años, con esos 960 euros anuales invertidos consistentemente desde el principio del año, tienes aproximadamente 39.000 euros. 39.000 euros que antes no existían, que salieron de un formulario de 10 minutos que nunca habías rellenado correctamente. Imagina también el caso de Tomás, que estaba pagando un 17,9% de interés en 1.800 euros de deuda rotativa. Esos son 322 euros de intereses al año que desaparecen en cuanto cancela esa deuda. Si en lugar de esos intereses Tomás invierte esos 322 euros anualmente, a los 30 años tiene aproximadamente 30.000 euros adicionales en su patrimonio neto. 30.000 euros que venían de entender correctamente su estructura salarial y de no planificar sus gastos fijos basándose en sus ingresos variables. Y el caso de Isabel, que descubrió que tenía 4 puntos de retención de más, 1.104 euros al año que recupera parcialmente en la declaración de la renta, pero con varios meses de retraso y sin intereses. Si recupera esos 1.104 euros al inicio de cada año en lugar de al final, y los invierte durante 20 años, la diferencia compuesta es de aproximadamente 5.300 euros adicionales. 5.300 euros que salieron de revisar un documento que tenía disponible todos los meses en su carpeta de correo electrónico. Quiero que hagas ahora mismo, antes de que termines este video, un ejercicio muy sencillo. Abre tu última nómina. Da igual si la tienes en papel, en el correo del trabajo, en un portal del empleado o en tu gestor de archivos. Ábrela. Busca 3 números. El primero es el salario bruto mensual, que debería estar en la sección de devengos. El segundo es el líquido a percibir, que es el número final. El tercero es el porcentaje de retención de IRPF, que debería aparecer como una línea en la sección de deducciones. Con esos 3 números, divide el líquido entre el bruto y multiplica por 100. Ese es tu ratio bruto-neto. Ahora ya sabes más sobre tu nómina que el 80% de las personas que reciben una cada mes. Si el ratio que te ha dado está por debajo del 65% y tu situación personal no es especialmente compleja, probablemente tengas margen para revisar tu retención. Si el ratio varía mucho entre meses sin que tú hayas cambiado de trabajo ni de categoría, tienes algún componente variable que necesitas entender mejor para no planificar sobre él como si fuera fijo. Este video no pretende convertirte en un experto en nóminas ni en derecho laboral. Pretende que la próxima vez que te llegue tu nómina, en lugar de mirar solo el número final y archivarla, dediques 5 minutos a entender lo que hay entre el bruto y ese número. Esos 5 minutos al mes, o 20 minutos al trimestre si prefieres hacerlo con más profundidad, son la diferencia entre tomar decisiones financieras con información real y tomarlas con suposiciones equivocadas. Y ya hemos visto lo que cuestan las suposiciones equivocadas. La nómina es el documento que mejor describe tu situación económica real. Es más fiable que lo que recuerdas que cobras, más fiable que lo que le dices a la gente que cobras, más fiable que tu sensación de cuánto te queda a final de mes. Es el dato. Y las personas que toman buenas decisiones financieras no toman buenas decisiones porque son más inteligentes. Las toman porque trabajan con los datos correctos. Si este contenido te ha resultado útil, suscríbete al canal porque cada semana hablo de finanzas personales y economía del comportamiento desde una perspectiva práctica. Y si ya estás suscrito, dale a la campanita para no perderte los próximos vídeos.
Antes de irme, quiero preguntarte algo concreto. Ahora que has hecho el ejercicio, ahora que tienes tu ratio bruto neto delante, ¿está donde esperabas que estuviera? ¿Te ha sorprendido el número? Cuéntamelo en los comentarios. No me digas si te parece mucho o poco. Dime el número exacto, el ratio. Y quiero saber cómo está el panorama real de la gente que me ve. Los leo todos y respondo a la mayoría. Nos vemos la semana que viene.